Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre, y de verdad gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, en este video, verdad, quiero hablarles directamente, verdad, de las personas, verdad, nuestros hermanos en Cristo, verdad, y pues las personas que no son en mi Señor Jesucristo, ya sea familiares, verdad, o amigas y amigos. Quiero hablarles, ¿verdad?, referente a la salvación, que no se pierde, ¿verdad? Eso se ha sido en los videos que yo he subido y lo he puesto con Biblia, ¿verdad? Ahora quiero hablarles, ¿verdad?, que porque muchos hermanos en Cristo, ¿verdad?, miran que siguen pecando, ¿verdad?, y que tienen sus mentes a lo mejor, o de repente, ¿verdad?, se les viene el mentir o no sé, ¿verdad? Pero quiero decir antes de empezar el video que yo, ¿verdad?, aquí su persona, de repente he soñado con pecado y yo, ¿verdad? Señor, no permitas que sueñe con pecado. Y pues él va a decir igual que le dijo al apóstol Pablo: hey, bástate mi gracia. Entonces, también, ¿verdad? De repente yo, ¿verdad? Sé que he cometido pecado, no pecado como los que antes cometía, ¿verdad? Que cualquiera de ellos me hubiera llevado a mí al infierno. Gracias a Dios que estoy en Cristo y no, ¿verdad? Pero mentir, desde mentir te lleva al infierno, ¿verdad? El mentir, el robarte una moneda, como robarte $1,000,000 es lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero que profundicemos en eso, ¿verdad? Para que miremos, ¿verdad?, que en la gracia de Dios no es cualquier cosa, es lo más hermoso que puede hacer, que ya nosotros viviendo en pecado, muertos en nuestros pecados, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo nos dio vida eterna. ¿Ok? Y bueno, quiero también, es más, ¿saben qué? Vamos directamente al capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, y vamos a ir directamente al versículo 1, mismo Primera de Pedro. ¿Por qué? Bueno, porque yo he dicho siempre, ¿verdad?, que el apóstol Pablo ha venido para los gentiles y el apóstol Pedro para los judíos, para los hebreos. Y bueno, entonces aquí quiero que miren, casi nunca se me había ocurrido hacer esto y lo voy a hacer ahorita que estoy en el mismo libro de Pedro. ¿Ok? Vamos directamente a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. ¿Ok? Dice en el 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Y bueno, quiero pedirles una disculpa. Y pues esto desde hace rato, bueno, hace videos atrás yo hubiera querido decir esto, pero ahora es que me agarré el valor. Y lo voy a decir. Ustedes han mirado a lo mejor videos ahí donde de plano, ¿verdad?, dice: oiga, pues este hermano, ¿verdad?, este amigo, ¿verdad?, como que no sabe ni leer. Y pues no, bueno, tiene razón. Quiero decirles que yo desde mi niñez le tuve miedo a los maestros, porque desde pequeño, ¿verdad?, se usaba para allá, para donde yo estudié, ¿verdad?, en México, en Durango, que bueno, si no le gustaba a uno, ¿verdad?, obedecer al maestro, ¿verdad?, salir, por ejemplo, para el día 10 de mayo, salir con un canto por ahí, salir bailando, ¿verdad?, un bailable, recitando, bueno, pues ya eran reglazos o varazos o estiraditas, ¿verdad?, así de pelo. Y bueno, yo no sé qué pasó en mí, pero yo empecé a tenerle temor a la escuela, no tanto por las enseñanzas, ¿verdad?, sino por los golpes que yo recibía en la mano, ¿verdad?, o de repente un coscorroncillo por ahí o así. Y bueno, eso fue lo que a mí, ¿verdad?, fui creciendo con eso y yo no fui a la escuela. Ya después, de grande, ¿verdad?, aquí fui para tratar de aprender, pero ya miré que directamente el aprendizaje que yo llevaba era, ¿verdad?, de ver a las muchachas, no a las chavalas. Y bueno, dije: no, pues si es para eso, pues no, ¿verdad? Lo que yo quería es aprender, pero sé que no voy a poder porque mi mente está cochambrosa y no es eso. Ahí que yo me salí y era nocturna, ahí es de que yo pues más bien trabajar, ¿verdad? Y eso fue, ok, así de que les pido disculpas por la manera en que yo les leo,
pero también, ¿verdad? Créanme que no lo hago más que porque quiero quedar bien con mi Dios, ¿verdad? Colaborar con Él, y Él sabe y Él dice, hey, tú lee, que al cabo, yo te entiendo y con eso basta, porque sé que ellos te van a entender igual, ¿ok? Ahí es de que ahí les pido una disculpa de antemano, de verdad, por todo lo que yo he subido videos y que por tanto error que han visto ahí, bueno, pues es por eso, ¿ok? Así es de que, bueno, ya después de una disculpa y decirles eso, que no me da vergüenza decirlo, porque si lo sabe Dios, que no lo sepa el mundo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, directamente, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice en el 1, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, o sea, en aquel año, ¿verdad? Año 70 después de Cristo, algo así, ¿verdad? Hace alrededor de casi 2000 años. Bueno, pasó esto, ¿verdad? De que Roma empezó a desterrar, ¿verdad? A todos los judíos de allí, ¿verdad? Y bueno, pues dispersaron por diferentes lugares, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pedro, expatriados, ¿ok? Bueno, entonces dice de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice el 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a lo que yo quería llegar, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Somos ya para vida eterna, ¿verdad? En lo espiritual, este envase de carne y sangre, ¿verdad? Este cuerpo de carne y sangre, pues se va a quedar en la tierra, ¿ok? Pero nosotros vamos a obtener, gracias a Dios Padre, a mi Señor Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios, cuerpos glorificados en su momento, ¿ok? Entonces, ahora sí, diciendo esto, vamos a mirar. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Wow, fíjense, ay, qué tremendo, ¿verdad? Para la mujer. Dice el 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, aquí, ¿verdad? Yo voy de acuerdo, porque lo que vamos a aprender es palabra de Dios. No deberían de ir como si fueran a una cena de ejecutivos, ¿verdad? No, ir con ropa natural, ¿verdad? Creo yo y quiero creer, ¿verdad? Que hay muchas personas que se fijan en lo físico, de cómo va vestida la persona. Y si va una persona humilde, ¿verdad? Con trapo humilde, ¿verdad? Pues van a decir, mire y lo dejan entrar aquí a esta congregación. ¡Ey! Calme, calme, calme. ¿Por qué? Bueno, porque mientras que vaya limpia la persona, bien aseado y con esos trapos así, es él o ella, ¿verdad? Al igual que cualquiera que lleve un gran traje, o una mujer que lleve una vestimenta muy, como dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Un vestido elegante. Es lo mismo, para Dios es lo mismo. O sea, que ahí no se fija Dios por el que va más bien vestido y el que no. Él se fija en que vayas decorosamente. O sea, que no vayas enseñando partes de tu cuerpo que no deberías de enseñar, porque eso sí para Dios es algo que le molesta. Amén. Bueno, entonces, ya mirando esto, ¿verdad? Nos vamos a ir directamente al 4, dice, entonces, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apaciable, que es de grande estima delante de Dios. 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, donde honor a la mujer como a vaso muy frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Dice 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso lo dice el apóstol Pablo también. Dice, sean todos de un mismo sentir. Lo dice en 1 Corintios capítulo 1, por ahí en adelante, por ahí lo dice. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Bueno, un hermano en Cristo, un verdadero hermano, cuando ya oye esto, ya no hace lo que dice el apóstol Pedro ahí, ¿verdad? Que no hagan, ¿verdad? Devolver mal por mal, ni maldición por maldición, ¿verdad? Ya no. ¿Por qué? Bueno, porque ya leímos que es malo de verdad y que a Dios no le agrada eso. Entonces, ya siendo hijos de Dios, llevamos más cuidado en nuestra lengua, en nuestra boca, ¿verdad? En lo que decimos. Dice directamente el 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, mentira. Bueno, de repente se nos sale una mentira, ¿verdad? Y mentiras piadosas, no sé, de repente, ¿verdad? Puede salir una cosa que no está bien dicha por lo que traemos, ¿verdad? Del viejo hombre, ¿verdad? De la vieja manera de vivir. Y bueno, pues entonces ahí le pedimos perdón a Dios y Él es justo para perdonarnos. Dice 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, yo, ¿verdad? He leído más las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Me voy más allá porque es eso donde nos da el entendimiento de que nosotros somos salvos, una vez salvos, siempre salvos, sellados, siempre sellado, y donde, ¿verdad? También nos muestra a nosotros qué es y cómo debemos de actuar como hijos de Dios, ¿ok? Entonces, dice el 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, antes, ¿verdad? Yo pues hacía el mal,
¿cuál bien podría yo haber hecho? Si para Dios, ¿verdad? Nuestras obras o buenas obras son de inmundicia, trapos de inmundicia, entonces quiere decir que yo no hacía buenas obras. Tal vez aquí entre los humanos sí, pero para con Dios no. ¿Ok? Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Fíjate, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, que Él ya no va a ir a morir otra vez por los que ya salvó. ¿Por qué? Porque esos nunca se perdieron. Esos, si se portaron mal, ¿verdad? Pues les fue como en feria, les está yendo como en feria o nos está yendo como en feria. Y bueno, a aquel que anda en el mundo, ¿verdad? Aquel ¿cómo se llama? Aquel que practica el pecado y no es castigado por Dios, tenga cuidado porque no es hijo de Dios. Dios castiga a los que quiere, a los que ama, a los que son de Él. A los que no, dice que ni siquiera los voltea a ver por pecadores. ¿Ok? Bueno, no voy a retirar eso. Él ama al ser humano, pero odia el pecado. Y cuando tú pecas de más, ay, y no te importa Dios, bueno, pues Él dice, ay, te da lo sustentable para que no mueras de hambre y bien, porque sabe que puedes cambiar. Pero lo otro que tú miras ahí, cuando tú vienes en relación, ¿verdad? De una manera de ganar dinero, ¿verdad? O que te llueve dinero. Acuérdate, si Dios no quiere estar en tu presencia porque eres pecaminosa o pecaminoso, pecador, pecadora, entonces mucho menos te va a dar dinero así. ¿Quién te lo podrá dar? Acuérdate que también Satanás hace milagros, ¿ok? No nomás mi Señor Jesucristo, no nomás Dios Padre Todopoderoso. Entonces te pueden estar engañando para que tú sigas en la creencia de que tú puedes pedir, ¿verdad? Y usar no a Cristo, usar a alguien más, ¿ok? Que interceda por ti ante Dios, cuando la Biblia nos dice que hay un solo mediador de entre los hombres y Dios, que es Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios, ¿verdad? Lo vivificó en el espíritu, ¿verdad? Al tercer día, ¿verdad? Dios lo revivió entre los muertos, ¿verdad? Como dice la escritura, y bueno, allá está con él, ¿no? Bueno, dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, yo hubo un tiempo, ¿verdad? Que tenía muy poco, ¿verdad? Leyendo la Biblia, entendiendo más o menos un poquito. Y bueno, yo dije, mira, cuando dice en el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dije, pues fue al infierno, ¿verdad? Por ahí miré yo que decía el infierno, dije, mira, fue hasta allá. No. Él fue, ¿verdad? Vamos a decir que es un plano, ¿verdad? De un 100%, perdón, de un 100%, entonces un 20% o 30% era, ¿verdad? Donde estaba el seno de Abraham y el resto era el infierno, podríamos ponerlo así. Bueno, en la resurrección de Cristo, en la muerte de Cristo, Él va a predicarle a todos los que estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Y a los que creyeron, pues se los llevó, ¿verdad? Esos se fueron con Él. Y bueno, después de ello, ¿verdad? Después de ello, ya no existe más allí el seno de Abraham, ya todo, o aquello ya está baldío, pero ya nomás el infierno es a donde van los que van al infierno, van directamente al infierno, ya no van al seno de Abraham. Y bueno, yo estaba en un error, en el cual ahora ya en el aprendizaje, después, ¿verdad? Que ya entendiendo y viniendo en este versículo, lo corrijo, ¿verdad? Donde dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice el 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Okay? Dice el 21,
Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A ellos, por ser judíos, eso dicen, los salva, ¿verdad? A nosotros, sabemos nosotros que el bautismo de agua no nos salva, ¿ok? No nos ayuda para salvación eterna, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo, ya en Él estamos completos, no ocupamos nada, ¿ok? No ocupas ir a hacer algo y luego ya ir con Cristo, no, porque entonces estarías tú obrando, ¿ok? Obrar no es por fe que recibes la gracia de Dios. Entonces dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitando las inmundicias de la carne, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros, ¿verdad? Ellos, nosotros, ¿verdad? Estando en estos cuerpos, ¿verdad? Pecaminosos, en este envase, ¿verdad? Pues no nos ha llevado Dios todavía a toda su santa iglesia para que ya estemos con Él. Por eso nos aclara aquí, ¿verdad? Con el apóstol Pedro y con el apóstol Pablo, ahorita vamos a ir para allá, a donde nos dice, ¿verdad? Donde nos dice que pues nos ha salvado, pero no quitándonos de las inmundicias de la carne, ¿no? Aquí seguimos en este cuerpo de carne y sangre, que no pertenece a nosotros, es prestado. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso, a donde vamos a estar eternamente, ya sea que sean los que van, ¿verdad?, a maldición, porque ellos quisieron irse, ¿verdad?, a sufrir eternamente, o los que vayamos a ir, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo para estar eternamente junto con Él. Por ahí donde esté, vamos a estar nosotros. Él lo prometió. Bueno, entonces dice, ¿verdad? 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, quiero que vean ustedes, vamos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7 y vamos a ver parece que desde el 6, quiero ver si, desde el 7, ¿ok? Desde el 7 nos vamos a ir y ahí cuando lleguemos allí a donde yo quiero llegar, para que entendamos eso también, que el apóstol Pablo también nos lo dice a nosotros, pues ya entendamos aquellos que les han metido en su cabecita, ¿verdad?, que se pierde la salvación, que ya no lo piensen de esa manera. Y si ellos estaban equivocados, ¿verdad?, porque ya vieron aquí en este video que es mentira, pues también cambien su manera de pensar y vean que no pueden perder la salvación, porque quien murió fue Cristo. Y entonces Cristo, ¿verdad?, venció a la muerte, venció al pecado, ya no hay muerte para nosotros, ya no hay quien nos acuse, ya la muerte se acabó para nosotros, ¿ok? Para los cristianos, los que somos hijos de Dios, ¿ok? Los que siguen en el mundo, esos no, esos sí tienen que venir a Cristo, o, bueno, pues cuando vengan los juicios, que son 21, van a tener su proceso y muy feo, muy feo. Entonces vamos a ver, dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, dice así, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Wow. Bueno. Hubo un tiempo en que el ser humano no se le contaba el pecado, ¿verdad? No se le contaba, ¿verdad?, todo lo malo que hacía, ¿no? Hasta que ya Dios dice, ahora sí es tiempo, ¿verdad? Les voy a llevar en Moisés la ley, para que Moisés se las entregue y les diga, mira, esto es pecado, esto, los 10 mandamientos, y bueno, más mandamientos que vienen ahí apegados a la ley, que son como 613 más o menos. Entonces, todo esto, ¿verdad?, viene para que el hombre vea que es pecado y que vea lo que él ha vivido antes, ¿verdad?, de recibir la ley, y que vea, que diga, ay, mira, no, yo hice esto, aquello. Bueno, pero ahí ya no lo voy a hacer.
Y si de repente tropiezo, bueno, pues voy a llevar, ¿verdad? Dios pide sangre, ¿verdad? Para el perdón de ese pecado. Bueno, pues voy a llevarle un cordero, voy a llevarle un becerro, voy a llevarle esto, aquello, una paloma, ¿verdad? Un pichón. Y bueno, ahí, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? No, él no lo sabía, pero por el momento Dios los iba a ir perdonando. Pero, ¿verdad? Pero quien iba a llegar a limpiarles la conciencia de por siempre iba a ser Cristo en su muerte, ¿ok? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a venir, ¿verdad? A morir por todo ser humano, pero ellos no lo creyeron. Ellos querían que Él en ese momento los salvara, ¿verdad? El Mesías, ¿verdad? El Mesías que ellos esperaban, que los salvara, ¿verdad? De las manos de los romanos, ¿verdad? Porque los romanos los tenían, pero que si bien así esprimiditos, ¿verdad? Pero no. Entonces, ¿qué era lo que quería Cristo? Bueno, Cristo es Mesías, Mesías es Cristo. Entonces, Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Pues es que viene como Dios, ¿verdad? Entonces, es por eso que yo siempre les he dicho por ahí en los videos, nomás que yo creo que como que no les gusta y dejan de ver los videos. Dice, ¿verdad? 100% Dios, pero 100% también humano, ¿ok? Y vean ese video y verán que es interesante ese video. Bueno, entonces fíjense lo que dice aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, no, es que miren, pues yo no conocía, por decir, ¿verdad? Yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. Ante la ley soy muerto. Sí, es muerto. Pero ante la ley de Dios, porque esa no es de Moisés, es de Dios la otra, dice, tengo vida eterna. ¿Cuál ley? Bueno, la ley en que si crees en su Hijo, ¿verdad? Que si tienes fe en su Hijo, eres salvo para vida eterna. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Una me lleva a la muerte, pero la otra me lleva a salvación eterna, ¿ok? Bueno, entonces dice el 8, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley o sin la ley, el pecado está muerto, ¿ok? Sin la ley, el pecado está muerto. ¿Por qué? Porque no conoces la ley, no sabes que robar es pecado, no sabes que matar es pecado, no sabes que meterte con otra mujer aparte de tu esposa es pecado, no sabes. Pero cuando ya viene la ley, entonces dices, ya no puedo hacer esto, aquello. Pero si de repente, ¿verdad? Maté un becerro de aquel porque se estaba comiendo mi lo X, ¿no? Pecaste. Entonces ya vas y vas a pagar con ofrenda, ¿verdad? De sangre viva, ¿ok? Entonces, dice 9, y que sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, después de que ya conocimos todo, dice, el pecado revivió y yo morí, ¿sí? Porque imagínate, si yo no conozco la ley hasta ahorita y yo tengo tantos años, entonces viviendo en el pecado y de repente vengo a descubrir que todo esto me lleva a la muerte eterna, entonces, ¿qué pasa? No, ya voy a, como dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Creo en Él, tengo fe en Él completamente y ya sé que no debo de obrar para ser salvo, siempre salvo, y que voy a ser sellado todavía, para que más vean, sellado. Entonces, hay muchos, ¿verdad? Para mi rumbo y para allá en México, que bueno, ellos quieren obrar para ser llevados allá y al cielo, ¿verdad? Lo que no saben es que obrar es quedarse sin cielo, ¿ok? Dice el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sí? ¿Cómo no? La ley, que era la ley de Moisés, no era mala. Lo malo era en el hombre, que el hombre no la podía cumplir. Pero Dios quería que nosotros conociéramos de la ley, ¿verdad? La ley que no podemos cumplir, pero que es una ley buena, bonita, ¿verdad? Pero que miremos que necesitamos al Salvador de vida eterna, ¿ok? Al Cordero de Dios que iba a quitarnos el pecado, de todo pecado, ¿ok? Entonces dice él, dice,
El 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, es verdad, ¿ok? 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Claro que sí. Dice, en ninguna... Ok, vamos a estar como lo que dice, ¿ok? Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno, pues si la ley es buena, quiere decir que sí. Aunque él dice, ¿verdad? Para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, yo dije ahí que sí, en el 13, ¿verdad? Y lo voy a volver a leer. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno, debería haber sido que sí, porque dice él, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, otra vez, la muerte, pero medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces tiene que ser eso. Vamos a ver el 14 que dice. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Ok? Vendido al pecado. Bueno, vamos a mirar esto. La ley de Moisés era buena, santa. ¿Ok? La ley de Dios, esa es espiritual. ¿Ok? La de Moisés los va a llevar a los judíos, a los hebreos, al milenio con Cristo. Es mesiánico. Pero la ley de Dios nos lleva, ¿verdad?, a con Él, espiritualmente hablando. Entonces, quiero decir que aquí en esto, ¿verdad?, que dice que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿verdad? Él nos está diciendo que el cuerpo, ¿verdad?, es pecaminoso, el cuerpo es de pecado, pero nosotros, al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, con nuestra fe, bueno, entonces dice, ¿verdad?, que ya la ley para nosotros es la de Dios, la espiritual. Por eso, ¿verdad? 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, desde que pecó Adán. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, carnalmente hablando, en lo espiritual no, pero carnalmente sí. Dice el 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Fíjense bien. 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es lo mismo que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? En 1 de Pedro 3:21, ¿ok? Capítulo 3:21, que dijo, ¿verdad? Que y seguíamos en los cuerpos estos, ¿verdad? De pecado, ¿ok? De inmundicia. Pero lo interesante aquí es, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿ok? Ahora vamos a ver el 18, dice, y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Es algo posiblemente muy así como poquito revuelto, ¿verdad? Dijo el apóstol Pedro, dijo que pues Pablo, ¿verdad?, así como que confundía, pero no confunde. Fíjate qué claro lo pone, ¿verdad? Al principio uno lo puede malinterpretar, pero después dices, no, es que es verdad. Mira, por ejemplo, ¿verdad?, donde dice, voy a leer 18 al 20, ¿verdad? 18 dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Sabemos que el cuerpo es pecaminoso. Por eso dice él. Dice, porque el querer, el bien, está en mí. Yo quiero hacer el bien, créanmelo, de decir. Pero ya cuando llego a querer hacerlo, como que le encuentro algo,
a poner un ejemplo, ¿ok? Yo veo una persona que necesitada, que ocupa dinero, y digo, ay, yo le voy a ayudar, pues, a ver con qué le puedo ayudar, le puedo ayudar, ¿verdad? Pero de repente viene a mí la palabra, ¿verdad?, de la Biblia donde dice, pero ayudad primero a tu hermano en Cristo. Entonces digo, pero si le ayudo y luego después sale que un hermano en Cristo ocupa dinero, yo traía 20 pesos para regalarle, pero si un hermano en Cristo está necesitado, no, pues los voy a guardar para él. Ya allí, ¿verdad? Quería yo hacer el bien, pero hice el mal. ¿Por qué no lo hice? Pero por pensar en lo otro, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más o menos. O podríamos decir que también, ¿verdad? De repente, viene el domingo, entonces la congregación empieza el culto, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Entonces a mí me encanta el básquetbol, el fútbol o el fútbol americano, ¿verdad? Lo que sea. Y a las 10 empieza a jugar mi equipo favorito, al que yo le iba antes o al que le voy, no sé. Y de repente digo, le voy a decir a mi hermano que me disculpe, ¿no? Y bueno, ya quería ir yo a la congregación a oír de Dios, pero como se cruzó el equipo favorito, mi favorito, que yo seguía o sigo, y bueno, preferí mejor hacer lo malo que hacer lo bueno. Vamos a ponerlo de esa manera también. O podríamos decir lo siguiente, llega el momento, ¿verdad?, en que un hermano mío, hermano, ¿verdad?, carnal, ¿verdad?, de sangre, y su esposa van a venir a la casa, y esa vez, nomás esa vez, va a venir una hermana de ella. Mi hermano no es cristiano, ella tampoco, y la hermana tampoco, la hermana de ella. Pero yo la miré en foto, a mí se me hizo muy bonita, 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 ¿verdad? Entonces viene lo mismo, viene que llegan a las 10 de la mañana y se van a ir a las 12, 1 de la tarde, ¿no? Entonces resulta de que yo tengo que ir a la congregación, tengo que ir a escuchar palabra de Dios, pero llega eso de ella. Entonces digo, ay, bueno, al cabo nomás es este domingo, ya los demás domingos sí voy a ir. ¿Qué pasó allí? Lo mismo que lo que dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Algo así. Bueno, entonces dice el 19, porque no hay, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? Y lo hacemos a sabiendas, ¿verdad? De que, bueno, pues estamos dejando la enseñanza que nos puede ayudar más todavía en Dios, ¿verdad? Por algo que pues realmente, si no es hermana en Cristo, pues, ¿qué gano con conocerla? Si yo me llego a casar con ella, pues no es recomendable, ¿verdad? Mi pastor me lo ha dicho, porque a lo mejor ella misma me va o una de dos, o la traigo yo a la congregación y es hermana en Cristo, o ella me saca de aquí a vivir en el mundo, y cuando yo vaya al mundo voy a ser castigado, ¿verdad? Voy a ser castigado y, si es posible, hasta llevado allá en el alma y espíritu con mi Señor, para que yo no ponga en vergüenza a la congregación, a la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces dice el 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ok? Dice 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ok? Porque según el hombre interior, o sea, lo espiritual, ¿verdad?, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios nada más no son los mandamientos, los 600 y tantos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas,
con toda alma, mente, corazón, todo. Entonces allí, ¿verdad? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pues sí. ¿Por qué? Porque él vino, ¿verdad? Fíjate, él vino, el apóstol Pablo vino, ¿verdad? A perseguir a los cristianos, sin saber él que mi Señor Dios Padre Todopoderoso lo había apartado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Del apóstol Pablo, para que le sirviera, ¿verdad? Y fuera a predicarle a los gentiles. Y esto, ¿verdad? Lo encuentras en Gálatas capítulo 1, ¿ok? Bueno, entonces, fíjate bien, es lo interesante, ¿no? Porque él nunca, ¿cómo iba a saber él que él iba a ser apóstol? No, pues si él hubiera sabido que iba a ser apóstol, pues desde un principio él no corretea a los cristianos. Él se hubiera salido y hubiera venido para acá, pero no, Dios sabe cómo hace él lo que él quiere que se haga. Entonces, sí, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Apóstol, ministro, ¿verdad? Del Evangelio de la Gracia, de las buenas nuevas de la gracia, de la dispensación de la gracia. Bueno, entonces nos dice, ¿verdad? 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero entonces ya el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, quiero decir lo siguiente, cuando él habla de eso, ¿verdad? No quiere decir que con lo carnal vas a ir allá al mundo, no. Él dice, ¿verdad? Que él aquí, ¿verdad? En su mente y en su corazón está el servir a Dios, ¿no? Y bueno, de repente viene algún mal entendimiento, ¿verdad? En su querer hacer, ¿verdad? Por ejemplo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, esto que vemos nosotros de carne y sangre, ¿verdad? El cuerpo de carne y sangre no nos pertenece, pero estamos en él todavía. Entonces, bueno, pues de repente miras tú si eres una hermana en Cristo, bueno, a lo mejor ves a un muchacho, ¿verdad? Y se te hace muy bonito, muy galán, muy guapo, ¿verdad? Muy guapo más bien. O si eres hermano en Cristo, ves una muchacha que se te hace bien guapa, qué sé yo. Eso, ¿verdad? Y de repente dices, piensas cosas que no deberías de pensar, pero es porque es del cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es directamente lo que a nosotros, verdad, nos separaría? Estoy viendo el tiempo y quiero dar aquí, verdad, que ya lo he subido esto, pero quiero que lo veas para que más todavía entiendas de que nosotros ya hemos sido vencedores. Ya, desde que creímos y tuvimos fe en nuestro Señor Jesucristo, desde entonces nosotros ya somos vencedores en Cristo, no por nuestras obras, en nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate, Él murió por nosotros, no nosotros, ¿ok? Bueno, entonces vámonos directamente a Romanos capítulo 8, versículo 28, ya en estos versículos y terminamos el video. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué es llamado el cristiano, el verdadero cristiano? Bueno, a hablar de la palabra de Dios, a leer la Biblia, a aprender, pues, ¿qué puedo decir yo? Aprender algo nuevo, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? A nuestro corazón y de la misma manera que viene estudiándolo bien, decimos, sí, sí es cierto, es verdad, es para nosotros y lo pasamos más adelante, ¿no? Entonces dice 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate bien, ¿ok? Primeramente, por creer y tener fe en el Señor Jesucristo, ¿ok? Fíjate bien lo que dice. Justificó, ¿ok? Y a estos también glorificó. Bueno, no hemos sido en cuerpos glorificados, pero va a llegar ese tiempo, ¿ok? Entonces, acuérdate que para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son eh, 1000 años, o al revés, un día para nosotros son 1000 años, ¿ok? Lo que nosotros estamos viviendo ahorita, por decir aquí, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? 6000 años, ¿verdad? Bueno, para él son 6 días, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? Que sepamos. Eso lo dice el apóstol Pedro. Bueno, vamos a mirar entonces qué dice 31. ¿Qué pues diremos? Esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Él es mayor que todos. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Wow. Es que muchos, ¿verdad? Miramos las cosas de diferente manera y decimos, no, es que quiere decir esto. No, lo que es. Ahí es lo que es, ¿ok? 33. Por ahí un pastor dijo, no hombre, mira, que están diciendo que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Bueno, la Biblia dice que sí. Sabemos que Jesucristo es nuestro Dios, pero Dios mismo dijo, ok, mi hijo. Y si en Juan capítulo 1, versículo 12, dice nuestro Señor Jesucristo que a los que creímos en Él nos dio potestad de ser hijos de Dios, quiere decir que entonces es nuestro hermano mayor, claramente Jesús, ¿verdad? El 100% hombre, 100% hombre, el 100% Dios no. Entonces quiere decir que Dios quería, ¿verdad? Que Jesús, 100% hombre, ¿verdad? Muriera por nosotros, ¿verdad? Que Él que no conoció pecado, ¿verdad? Muriera en ese madero, en esa cruz. Bueno, entonces quiere decir que nosotros en su nombre somos, ¿verdad? Hermanos en Él, ¿verdad? Somos hermanos, ¿ok? Pero ya nosotros viendo en lo espiritual, ¿verdad? Al Dios, ¿verdad? Miramos, ¿verdad? Que Él es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios. Entonces no es difícil entenderlo cuando lo sabemos separar, ¿ok? Cuando lo sabemos separar. No es que Jesús de Nazaret era un espíritu y un alma, y vino Dios en ese espíritu y esa alma, no. Vino directamente, ¿verdad? Dios a morar en ese cuerpo, ¿ok? Vino a morar, ¿ok? Por eso cuando habla Jesús, ¿verdad? Habla Jesús después de que ya es bautizado y todo, ¿verdad? Que fue los 40 días y noches, ¿verdad? Allá al desierto, ¿verdad? Y cuando viene, lo primero que dice, ¿verdad? Les dice, el Espíritu de Dios está en mí. Así es. ¿Okay? Bueno, entonces dice 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, Dios es, ¿verdad? El que va a decir, este es justo, este no, este sí, este no, por decir así. ¿Ok? Porque Él es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? ¿Sí? Y luego dice, Cristo es el que murió. No morí yo, murió Él por mí. Y si Él murió por mí, quiere decir que todo está cubierto, todo. ¿Ok? Dice, más aún
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Wow. ¿Qué más quiere oír ese hermano que dice que se pierde la salvación cuando dice que hasta él mismo intercede por nosotros? ¿Sí? Ahora lo importante de eso, ¿verdad? Aquí empieza. Fíjate lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Signo de interrogación. Fíjate bien, dice, tribulación. A mí no me ha separado de Cristo tribulación. Ahora, la tribulación que ha llevado mi vida en estos 61 años de vida, pues ha sido mucha en el sentido de que, pues, son 61 años. Pero de los 6 años que llevo yo de cristiano, es diferente. Es de allí para acá a donde ya yo pertenezco a escuchar que dice, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya de ahí para acá. Entonces, de ahí para acá, mira, yo he perdido amigos, ¿verdad? Carnales. No, nomás les dije, acepté a Cristo, soy cristiano y parece que les dije, me hice mafioso y cuidado, ¿no? Bueno, entonces, hasta en hermanos en Cristo, tal vez porque no me conocen bien y pues han de haber dicho, no creo, no es bueno juntarme con él. Bueno, hasta en ellos, ¿verdad? Hay quienes no me creen que soy cristiano, no creen que soy en Cristo, no creen que nací de nuevo, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo. Un día se van a dar cuenta, ¿verdad? Y van a decir, ay, hermano Raúl, usted disculpe. Y dice, no hay problema. Hey, está bien, ¿verdad? Lo importante es que ya ve que sí soy y que somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces dice 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Fíjate bien, empecemos con tribulación. La tribulación a nosotros, bueno, yo hablando de lo personal, ¿verdad? Porque sí ha habido quienes son cristianos, o sea, son en mi Señor Jesucristo y han sufrido y los han matado, ¿ok? Pero el momento en que yo estoy leyendo esto, lo estoy diciendo por lo que yo estoy pasando, ¿ok? Tribulación, no. Angustia, pues tampoco, porque voy a tener angustia cuando yo sé para dónde voy después de que deje este cuerpo de carne y sangre, ¿no? Sí, puedo decir que tengo un poco de temor, ¿verdad? De pasar de un cuerpo físico, ¿verdad? A irme en lo que es en el espíritu, sí, sí, pero un miedo tremendo, o sea, no, sí tengo eso como de, bueno, ¿y qué será, verdad? Pero angustia no, ¿ok? Angustia la de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que de ellos, ¿verdad? A ellos viene, pero ellos de ellas serán salvados, o sea, ellos serán salvados de eso, ¿ok? Dice, o hambre. Mira, si no morí yo de hambre en el tiempo que estaba fuera de Cristo, fuera de Dios, ahora menos que estoy en Cristo, que estoy en Dios. Estoy bien bendecido en cuestión, ¿verdad? De hambre, no nada de hambre, desnudez, tampoco. Gracias a Dios, Él me da todo lo que yo ocupo en esa cuestión. Peligro, pues sí, sigue lo mismo, o sea, ¿cómo voy a andar en peligro si yo estoy hablando de Dios, si estoy dándoles un testimonio de la Biblia de Dios? O sea, ¿cómo va a ser que voy a estar en peligro? Ahora, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, en el desierto los 40 días y noches, él fue tentado él por el enemigo de Dios y él le contestaba. ¿Qué le decía? Pues no, ¿verdad? A tu Dios no tentarás, ¿verdad? Y todo, entonces todo eso lo vemos, entonces no. Dice 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de la Odisea, en aquel tiempo, sí, había mucho peligro. Es más, ya empieza a ver, ya empiezan que ya quieren empezar a que ya no quieren dejar que la Biblia siga como está ahorita, ¿verdad? Y todo eso, pero todavía no está lo feo. Dice 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro, fíjate bien, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, fíjate lo que le dice el apóstol Pablo, lo que mi Señor Jesucristo le dijo. Esto es algo bonito, ¿verdad? Algo que el apóstol Pablo, yo creo que hasta lloraba de alegría y de gusto y no. Mi Señor le puso, ¿verdad?, aquel aguijón para que no dijera nada de lo que él miró en el tercer cielo cuando fue arrebatado. Dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces sabes que todo es creado por Dios, ¿ok? Todo es creado por Jesucristo, para Él y por Él. ¿Ok? Entonces, todo le pertenece y todo le debe respeto y pues no hay nada que nos pueda separar de él. Ahora, que si tú no lo crees, ¿verdad? Después de que ya lo has estado escuchando, ¿verdad? Bueno, pues ya es otra cosa. Pero bíblicamente aquí dice que sí, que nada nos podrá separar de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esto era algo de lo cual yo quería seguir hablando, ¿verdad? Por lo que el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice en primera Pedro, capítulo 3, versículo 21, ¿verdad?, que todavía estamos en estos cuerpos de carne y sangre, así como lo dice el apóstol Pablo. Pero para que veas, ¿verdad?, que tu salvación no la puedes perder, porque quien murió fue Cristo y Él murió venciendo a la muerte, venciendo al pecado. ¿Has visto cuando dice que el pecado se paga con la muerte? Bueno, pues ya los que somos nacidos en Cristo ya no. Los otros sí, pero los que hemos sido ya nacidos en Cristo ya no nos persigue la muerte, ya no se nos cuenta, ¿verdad?, para perdición, sino que nosotros ya estamos salvos, sellados, siempre sellados, para siempre. Hasta que sea, ¿ok?, el último gentil, como dice en la palabra de Dios, ¿sí? Hasta que sea ya la plenitud de los gentiles para con mi Señor Jesucristo y entonces nos vamos, ¿ok?, en el arrebatamiento, que eso ya puede que pase en este tiempo. Bueno, entonces hasta ahí. Mira, al cabo ya nos quedan 3 minutos. Déjale, le voy a dar aquí y nos vamos a ir directamente a Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Mira, ahí te lo voy a leer. No necesitas ir a la Biblia, nomás apúntalo para que veas y después lo lees. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 1 Corintios 15, del 1 al 4, es ahí donde te dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad?, dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Había una promesa, un nuevo pacto. Bueno, como los de estos judíos no quisieron a su Mesías, bueno, entonces ahora viene para nosotros los gentiles, pero también venía para ellos, los que quisieron y quieren todavía, porque todavía pueden ellos, la puerta de los cielos está abierta, bueno, para todos, ¿verdad? Eso es para todo ser humano, bueno, para los que quieran. Pero dice el apóstol Pablo claramente, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice en el 14, dice, que, fíjate, que es las arras, el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que sea, en pocas palabras, ¿verdad?, la posición del último, que es adquirido para que sea también de Cristo, ¿verdad?,
Y lo dice que para alabanza de su gloria. Es decir, aquí en el 14 nos dice que hasta que el último que se ocupe, ¿verdad? Para que sea el último, ¿verdad? Para la posesión adquirida, o sea, hasta el último que sea, ¿verdad? Entonces ya va a ser arrebatada la Santa Iglesia, ¿ok? Dice para alabanza de su gloria, de mi Señor Jesucristo. Entonces, si faltan 10, 15, 40, 200, 1000, 2000, no sé, bueno, eso solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Y bueno, cuando ya sean todo lo que es la plenitud de los gentiles, entonces va a ser el arrebatamiento. Hasta allá, fíjate, hasta entonces, los que ya somos sellados, vamos a ser sellados. No va, como dicen unos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo de repente haces algo mal y se va retirando, se sale de ti y luego haces el bien y otra vez se mete en ti, viene hasta que se mete en ti y otra vez se sale porque pecaste. No, cálmate, eso no es. La Biblia aquí nos dice claramente que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice en el 14, que es las arras, ¿ok? Es las arras el Espíritu Santo, ¿ok? De nuestra herencia, ¿ok? Hasta la redención de la posesión. Hasta entonces, ¿verdad? Vamos a ser cuidados nosotros del Espíritu Santo. Hasta entonces que seamos arrebatados. Entonces no puede ser que se pierda la salvación. O, ¿verdad? Otros que digan que no, es que el enemigo de Dios ahí nomás se anda diciendo y haciendo. Hey, si cuando en el Antiguo Testamento iba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a predicar, ¿verdad? A sacar demonios, que decían, oye Jesús, ¿por qué nos vienes a atormentar? Todavía no nos toca la hora, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo es que ellos van a ir a donde está el Espíritu Santo de Dios. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Ok? Hay pastores que enseñan eso. No, y es que tengan cuidado porque Satanás no duerme. Hey, Satanás no está aquí en nosotros. El poder lo tiene Cristo. Mateo 28, capítulo 16, nos dice que Dios le dio toda potestad para tanto en la tierra como en el cielo. Y esa potestad que le dio, la tiene, ¿ok? Hasta que Dios quiera y que seamos arrebatados, entonces ya viene, ¿verdad? Lo sueltan para que venga a hacer de la suya, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero entonces, todo eso que yo les estoy diciendo es que es verdad. Aquí está en la Biblia, yo no les puedo mentir. Pero si ustedes ven en lo que yo les estoy predicando que es mentira, pues dejen de ver los videos, ya no los vean. Pero yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo sé que no son de mentira, son con Biblia. Y bueno, esta es la parte que más me gusta a mí decir, ¿ok? Que somos siempre salvos, y sellados, siempre sellados. Al que no le parezca, bueno, pues hay que lo discuta con la Biblia, no conmigo, porque ahí son palabras de la Biblia. Y bueno, ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo video.